Memorias Hispánicas. Bienvenidos, soy David Cot, presentador de la historia de España en Memorias Hispánicas, y en este episodio vamos a ver los orígenes de Nagasaki, la ciudad japonesa que nace de una fusión de estilos portugueses con japoneses. Y esto es la historia de cómo Nagasaki surgió como una ciudad global, como un puerto que conectaba Occidente con Oriente. Este episodio está basado en el artículo Fusion Urban Planning in the 16th Century, Japanese and Portuguese Founding Nagasaki, de Cristina Castelbranco y Margarida Páez de la Universidad Técnica de Lisboa, publicado en el Bulletin of Portuguese and Japanese Studies en 2009. Así que vamos a ello. Pero antes de eso, no seas rancio y acuérdate de suscribirte al programa, y si te gusta mucho también puedes apoyarme en Patreon. Dicho esto, la fundación de Nagasaki surge como una iniciativa portuguesa, pero controlada, dirigida también por la burocracia japonesa de la zona. Y básicamente, pues, la fundación de Nagasaki fue un proyecto conjunto, planeado de manera conjunta, con un fin común, que era el de crear un puerto comercial para esos barcos negros, llamados barcos negros de los portugueses, que llevaban pues un tráfico comercial muy provechoso para los japoneses y para los portugueses por partes iguales. En estos intereses comunes de comerciantes portugueses y japoneses hay que sumarles un tercer elemento, que son los jesuitas, que estaban interesados obviamente en evangelizar Japón. Gracias a sus capacidades, los jesuitas se convirtieron, en Nagasaki en una especie de agentes comerciales, intermediarios comerciales entre los portugueses y los japoneses, con ambas partes confiando en ellos, hasta que el gobierno japonés empezó a poner trabas a los cristianos y también a los comerciantes extranjeros. Por desgracia, muchos restos arqueológicos, asociados a la gran influencia ibérica sobre Nagasaki, desaparecieron porque o fueron destruidas en su momento con las expulsiones de los cristianos y de los ibéricos, o también por el propio hecho de que Nagasaki, tristemente, hoy en día es famosa por los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Con lo cual, y además, una de las zonas cero del bombardeo de Nagasaki fue en una zona de mucha historia extranjera, con lo cual, imaginaros. No hay edificios del Renacimiento portugués que ver, solo quedan algunas calles con nombres portugueses, algunas runas de templos budistas que antes eran templos católicos, pero lo que sí es destacable que queda y que testimonia ese origen en gran parte portugués de la ciudad de Nagasaki es el propio sitio donde fue escogido para fundarse Nagasaki y el trazado o el diseño urbanístico de la ciudad. Construir una ciudad desde cero requiere de experiencia y también de tener unos ciertos precedentes. En el caso de Nagasaki tuvo una doble influencia y por eso es una ciudad tan especial. Y es que por la parte portuguesa occidental tiene Lisboa y por la parte japonesa tiene Nara y Kioto. Lisboa nació como una colonia comercial de los fenicios en la desembocadura del río Tajo, por lo tanto un sitio muy estratégico. Pero los que tuvieron un mayor impacto en el trazado actual urbanístico de la ciudad fueron los romanos, además poniendo un castillo en una colina por motivos defensivos, obviamente. Y en esa pendiente, en esa colina, se encontraba, por ejemplo, el teatro y edificios que cubrían, que por lo tanto poblaban la colina, y también la parte plana de la ciudad. Había también un gran fórum, es decir, una gran plaza romana, y un cauce de un río cubierto en parte y usado como alcantarillado. La Lisboa musulmana, por otra parte, tenía un diseño laberíntico, irregular, muy poblado por las colinas de los alrededores, calles estrechas y un muro que rodeaba a toda la ciudad, ¿no? Durante la conquista cristiana se construyeron varias iglesias en la parte plana de la ciudad, y además se añadió un elemento muy especial, como es un amplio espacio vacío, una plaza, para así servir para
para reunir a la población de Lisboa. Esto ocurre en prácticamente cualquier país europeo. Estos espacios vacíos eran pues perfectos para además incluir la catedral detrás, o sea, ahí mismo en la plaza, ¿no? Y jugaban un rol muy importante a nivel de la historia urbana como un espacio para reuniones, para encuentros sociales, para festividades, para el mercado, eventos políticos, religiosos, etcétera. Para los que estén viendo el vídeo, aquí tenemos un esquema de Lisboa, de cómo se fue evolucionando a lo largo del tiempo, desde una pequeña colonia hasta pues una ciudad muy poblada que cubría todas las colinas en torno a la desembocadura del río Tajo. Estas plazas que he comentado antes, en cambio, eran inexistentes, por cierto, en la cultura urbanística japonesa. Durante el Renacimiento, la plaza fue engrandecida, estos espacios públicos fueron engrandecidos con una gran calle comercial, aunque no llegaba al nivel de anchura y largada de las calles que se podían encontrar en Kioto, como veremos ahora. Pero los elementos más impresionantes de Lisboa son elementos naturales, sus características naturales de una gran bahía en la boca del río Tajo y unas colinas que rodeaban unas llanuras donde confluían dos ríos que estaban enterrados por una plaza, ¿no? y por el puerto. Y ahora fijémonos en las ciudades de referencia para Nagasaki de la parte japonesa. Nara, por ejemplo, que es la ciudad que fue la capital de Japón en época imperial antes de Kioto, pues presenta un diseño, un trazado repetido en muchas otras ciudades japonesas, como es un trazado, digamos, por cuadrículas en la mayor parte de la zona llana, mientras que las colinas, pues las montañas, no se construía ahí, o sea, estaba prácticamente vetado. Ahí se construían en todo caso algunos templos budistas, se creía que había espíritus y por lo tanto era una zona donde no se urbanizaba si había en montañas. Otro detalle importante de ese respeto, digamos, al medio ambiente de las ciudades japonesas es que los ríos o los arroyos se dejaba que cortasen libremente por el diseño cuadriculado de las ciudades. Por lo tanto, se construía pues siguiendo no se intentaba tapar los ríos ni nada. Por lo tanto, se cruzaban los ríos simplemente construyendo puentes y ya está, a lo largo de la ciudad. Como he dicho, no existía el concepto de plaza para las ciudades japonesas y los únicos espacios públicos básicamente eran las calles, que eran bastante anchas, y pues los canales sobre todo, y los puentes. Kioto, por otra parte, se convirtió en la nueva capital de Japón a partir del siglo VIII y pues fue un sitio escogido de manera muy específica porque estaba siguiendo pues un poco la filosofía china. Era un sitio considerado adecuado porque estaba rodeado por 3 montañas y había además ríos, y por lo tanto se consideraba que hacía de una gran fortaleza natural Kioto. El trazado de Kioto se puede ver incluso fácilmente hoy en día, que es la de una ciudad que está en un valle llano, donde confluyen 2 ríos en la llanura y rodeados por montañas que terminan abruptamente con el valle. La nueva capital de Kioto está basada en su estilo cuadriculado también por la capital de la dinastía Tang de China, con calles largas y también con avenidas amplias, por lo tanto anchas y largas las calles eran. Por lo tanto, destacan 4 elementos de las ciudades japonesas que se ven en muchas ciudades japonesas y que influyeron en la fundación de Nagasaki, como es el diseño cuadriculado de la ciudad en las áreas llanas. Luego, el respeto y el mantenimiento de cualquier elemento natural, como por ejemplo son los ríos. El estar rodeado de montañas donde no se construía, no se edificaba ahí a partir de algún templo y nada más. Y luego en Kioto específicamente, el Palacio del Emperador estaba en el centro del trazado cuadriculado y era un recinto, un palacio amurallado rodeado de jardines. Esto también de los jardines fue destacable para influir en el diseño de Nagasaki. Así que ahora que hemos visto los precedentes que influyeron mucho en el diseño de Nagasaki y la fundación de Nagasaki por parte portuguesa y por parte japonesa, veamos
cómo se fundó Nagasaki. En 1568 Nagasaki simplemente era un puerto pesquero con 4 chozas mal contadas y ya está. O sea, no era nada prácticamente. Antes de Nagasaki, los barcos comerciales portugueses pues paraban en Hirado, en Yokosuka, en Fukuda, en Kuchinotsu, todo esto en territorios de los señores de algunos señores feudales de Kyushu, como era el señorío de Hirado, las tierras del clan Omura o el del clan Arima. Omura Sumitada, bautizado como Don Bartolomé, fue uno de los primeros daimios católicos, estaba muy interesado en atraer a los portugueses, exclusivamente tener el monopolio, digamos, del comercio con los portugueses. ¿Por qué eran tan importantes los portugueses? Porque hacía unos años China, la dinastía Ming de China, había prohibido el tráfico comercial con Japón. Esto llevó a que los japoneses siguieran comerciando de manera indirecta con China, ya fuera a través de los portugueses como intermediarios o bien, si no directamente, con contrabando o con acciones de piratería para abrir forzosamente ese tráfico comercial con China. Y por lo tanto, pues este comercio, como digo, era muy provechoso por los portugueses que actuaban como intermediarios. Ya hubo una especie de acuerdo de cesión en parte del puerto de Yokosuka a la iglesia japonesa de los jesuitas, y esto, digamos que fue ya un precedente al acuerdo que se llegó después con la cesión de Nagasaki a los jesuitas. Pero al final Yokosuka no era un sitio suficientemente adecuado por sus condiciones naturales para el tráfico, para la llegada de los navíos portugueses, con lo cual se cambió de localización. O sea, las primeras décadas de presencia portuguesa en Japón no hubo un puerto único que sirviera de referencia hasta que se estableció definitivamente Nagasaki. En 1570 los comerciantes portugueses y los jesuitas se pusieron a explorar la costa de Kyushu, al sur, la isla del sur de Japón, para pues ver dónde sería conveniente poder desembarcar, ¿no? Y ahí descubrieron el puerto natural de Nagasaki, que era muy conveniente, así que establecieron ahí un poblado y un asentamiento definitivamente, con mucha gente que eran cristianos exiliados de otras regiones, algunos expulsados por sus señores y otros simplemente que no querían apostatar, por ejemplo, o algunos simplemente gente separada desplazada de su pueblo natal como resultado de las guerras señoriales de este periodo tan caótico. Así que con el consentimiento del daimyo Omura Sumitada, en marzo del 1571, pues se ordenó a su vasallo Tomonga Tsushima que hiciera un plan para el diseño de la ciudad. Y se hizo pues esto conjuntamente con los portugueses y se empezó la construcción definitiva pues de cómo sería Nagasaki. Nagasaki fue creciendo rápidamente sirviendo dos propósitos. El original de servir como una base comercial, un puerto comercial estable para los barcos portugueses en Japón, y luego también como un santuario, un bastión cristiano para la cristiandad japonesa, para proteger a los japoneses cristianos, a los Kirishitan, que llegaban de otras ciudades de persecuciones, de la guerra, etc. La ciudad de Nagasaki fue diseñada de manera que pudiera pues, ir creciendo, ya se estaba pensada para que hubiera mucha población, y la población de Nagasaki pues, creció muy rápidamente gracias a lo que he dicho, a sus oportunidades comerciales, económicas, fue un centro económico de relevancia, mucha relevancia, y también por su protección a los cristianos. En 1579 Nagasaki era un pueblo con 400 casas. Para 1590 era un pueblo ya conocido por todo Japón, con una población de 5.000, y para principios del siglo XVII ya tenía una población de 15.000 personas. 4 Namban, es decir, 4 europeos ibéricos, están relacionados con la fundación de Nagasaki. El padre Cosme de Torres, que lideró las negociaciones con el daimyo Omura Sumitada, Belchor Figueiredo, que fue el piloto portugués encargado de determinar que Nagasaki, el puerto natural de Nagasaki, era adecuado para que los barcos portugueses pudieran anclar. También fue el responsable de seleccionar el sitio como pues, el ingeniero de la bahía. Y después el padre Vilela, Gaspar Vilela, jugó un papel como planificador urbanístico y arquitecto como parte activa de la fundación del puerto de Nagasaki. Y el cuarto fue Luis Almeida, que fue más tarde a evangelizar y establecer la iglesia
junto a muchas otras actividades en Nagasaki. Claro, como Nagasaki fue un proyecto luso-japonés compartido, pues los elementos urbanísticos de Nagasaki no son solamente portugueses o japoneses, sino que es una mezcla única de los dos. 5 elementos se puede decir que ilustran la idea de la fusión urbanística luso-japonesa. El primero, la selección del sitio. Segundo, la plaza. El tercero, el diseño, el trazado, digamos, cuadriculado. El cuarto, la presencia de ríos en abierto, sin estar cubiertos. Y el quinto, la construcción también en las colinas, en los cerros. Si vemos más en detalle estos 5 elementos, vemos que el emplazamiento del sitio es pues, de lo más notorio porque vemos que las bahías de Lisboa y de Nagasaki comparten muchas características. Tienen una gran y profunda bahía donde los barcos pues, solo pueden entrar a través de un canal estrecho. Lo cual hace que Nagasaki y Lisboa sean bastante fáciles de defender con cañones del siglo XVI. Nagasaki estaba rodeada de colinas más altas que las de Lisboa, pero aún así la selección del emplazamiento de Nagasaki claramente tiene el precedente en Lisboa, y por algo lo eligieron el emplazamiento los propios portugueses. Luego tenemos el trazado urbanístico cuadriculado propio de los japoneses en una zona llana. Desde las colinas pues se construyó, pero en cambio siguiendo la tradición urbanística portuguesa de construir también en las montañas, junto a una topografía que no estaba restringida a ese diseño cuadriculado. Y ahí se construían pues, iglesias, hospitales en las colinas. Siguiendo la tradición urbanística nipona, vemos que pues, los ríos en Nagasaki no se tapan, sino que se mantienen, se respetan y se integran dentro de ese trazado cuadriculado de la ciudad de Nagasaki, y se crean ríos para cruzar el río y ya está, no hay más. Y siguiendo la parte portuguesa, también identificamos un gran espacio vacío, una gran plaza en Nagasaki. Para los que estéis viendo el vídeo, en este mapa del siglo XVII de Nagasaki se ve pues, el diseño cuadriculado de la ciudad, con un río por aquí con puentes, por aquí el amplio puerto, una plaza, esto es un elemento claramente ibérico. Por lo tanto se ve, como digo, elementos tanto portugueses como japoneses. Por lo tanto, Nagasaki no fue una colonia. Nagasaki fue una ciudad abierta, una ciudad cosmopolita, diseñada como un centro de intercambio entre Occidente y Oriente. Un centro de intercambio, una ciudad diseñada al fin y al cabo por dos culturas, y eso se nota incluso hoy en día en el diseño de Nagasaki. Y esto es todo por hoy. Sé que es una historia relacionada con Portugal, no con España, pero al final hay que reconocer que Portugal tenía mucha más influencia en Asia y particularmente en Japón pues que España en esta época, en la Edad Moderna, con lo cual pues es lógico que toque hablar un poco más a veces de ellos, que no, sin hacer incluso referencias a España, ¿no? Pero igualmente creo que ha sido una historia interesante para comprender un poco más esa Japón cosmopolita, abierta al mundo, que era así en esa segunda mitad del siglo XVI hasta principios un poco del siglo XVII. Luego esto veremos cómo terminará, aún queda un poco, pero aún quedan algunas otras historias que quiero comentar antes de hablar de las expulsiones de los misioneros católicos y de los ibéricos, de los españoles y portugueses de Japón. Así que, bueno, sigue la historia de España, Memorias Hispánicas en YouTube y podcast si no te quieres perder estas historias de España y Japón. Y nada, nos vemos en la próxima. Venga, chao.